Bueno, buenas noches. Mi tema es un análisis del régimen disciplinario en el Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales. El estudio se hizo en el periodo 2015-2016. La metodología utilizada en esta investigación, fueron visitas a bibliotecas, se visitó la biblioteca Lilanut, del Poder Judicial, defensores habitantes, de universidades. También se hicieron entrevistas en Defensa Pública, en CAPEMCOL, en el Lilanut, Juzgado de Ejecución de la Pena. Hubieron 2 visitas a CAPEMCOL, hubo una revisión de expedientes legales en CAPEMCOL, de 60 expedientes de personas con medidas de seguridad curativas, se revisaron 22, que corresponde a un 33%, también un análisis de jurisprudencia nacional e internacional y recopilación de normativa nacional e internacional. Las limitaciones que hubo en esta investigación, CAPEMCOL hay población que vive en doble condición de vulnerabilidad, están con enfermedades mentales y privadas de libertad, entonces el acceso al centro es muy restringido, no se puede entrevistar a los usuarios, no se puede sacar fotografías, fotocopiar documentos, extraer documentos del centro, hay confidencialidad, hay muchos datos que no se pueden corroborar, que no se pueden poner en la investigación, que no se puede hablar de eso, y hay muy poquita bibliografía en el tema. Para contextualizar un poco, CAPEMCOL es el Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley. Se creó a partir de una resolución de la Sala Constitucional, la resolución 4555 del 2009. El fundamento de la sala fue el artículo 74 de la Constitución Política, que habla sobre acceso a la salud, servicios básicos, promoción de salud mental y prevención de discapacidades. A partir del 29 de julio del 2009 entró en funcionamiento este centro, que está en la Uruca. El problema que tiene este centro, además de que no tiene un fundamento jurídico porque se creó por medio de una resolución de la Sala Constitucional, la seguridad no está capacitada, es policía penitenciaria que da el Ministerio de Justicia, no tiene capacitación en temas de salud mental ni en derechos humanos, no hay independencia administrativa, el centro es dependiente totalmente del Hospital Nacional Psiquiátrico. La mayoría de personas tienen farmacodependencia, entonces esto es un problema porque las mandan al centro, el centro las desintoxica y después de ahí ya pierden la acción sobre estas personas, entonces las mandan al juzgado de ejecución de la pena, el juzgado las manda al IAFA, pero el IAFA es algo voluntario, entonces si ellos no quieren estar, se pierden y es muy probable que reincidan. También hay falta de coordinación institucional, como acabo de decir, a raíz de la farmacodependencia se involucra Ministerio de Justicia, IAFAS, Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, el IMAS, Juzgados de Ejecución de la Pena, y no hay una buena coordinación entre estos centros. Hay hacinamiento, el centro en realidad tiene capacidad para 75 personas, pero en el momento que hice la visita la última visita fue a finales de julio, habían 105 usuarios y la infraestructura es totalmente inadecuada, es literalmente una bodega que está dividida con mallas. Con respecto al régimen disciplinario, el centro estuvo funcionando con un reglamento de procedimientos disciplinarios y de aislamientos que es del Hospital Nacional Psiquiátrico. Este reglamento se creó en el 2001 y los pasos que tenía era primero un abordaje verbal, luego sujeción manual, sujeción química, que para eso se necesita la aprobación de un psiquiatra, y el aislamiento. Pero como que no era suficiente, entonces el centro creó un protocolo de aislamientos que no está avalado por la Caja, ni por el Hospital Nacional Psiquiátrico, ni Juzgado de Ejecución de la Pena, donde imponía, de acuerdo a tal conducta, hay tantas horas de aislamiento. Entonces, esto a raíz de una recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura en una visita que se hizo en febrero del año 2015, se quitó, pero estuvo en funcionamiento desde el 2011 hasta el segundo semestre del 2015. De la revisión de expedientes que se hizo, como mencioné antes, 22 expedientes de 66, que son de las medidas curativas, no se pudo accesar a las de medidas preventivas. Se revisaron 22, que corresponden a un 33%. Los hallazgos, muy en general, de los 22 expedientes, 10 de los usuarios padecen algún tipo de esquizofrenia, es la enfermedad más común en el centro, y 20 tienen farmacodependencia. Se encontraron también 160 boletas de aislamiento. El aislamiento es la medida disciplinaria más utilizada dentro del centro. 8 usuarios en el periodo de estudio han estado más de 10 veces en aislamiento por periodos superiores a las 8 horas. 10 internos de los 22 revisados, según reportes de trabajo social, provienen de familias disfuncionales y no tienen una red de apoyo familiar ni social. Entonces esto ayuda a que la medida de seguridad sea indefinida. El 98% de los boletas de aislamiento revisadas son
por participación en riñas y agresión a otros compañeros. A pesar de que hubo un cambio en el diseño de las boletas de aislamiento, igual fue por una recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, se sigue sin constatar en las boletas la información sobre el aislamiento. No se especifica las horas, no se especifica el motivo, la persona que manda el aislamiento no lo firma, no se menciona tampoco si hubo o no hubo un abordaje verbal o si se utilizó otra medida disciplinaria. Una sola cuenta con 53 aislamientos, con 53 boletas de aislamientos. Esto fue debido a que en diciembre del 2014 hubo un intento de fuga por parte de esta persona. Pero estos aislamientos son sin ningún criterio psiquiátrico. De hecho, cuando se le preguntó a la policía penitenciaria, al área jurídica del centro, les preguntó por qué eran esos aislamientos tan seguidos y de tantas horas, lo que decía es que el señor estaba viendo hacia el techo y estaba buscando huecos para escaparse, entonces iba todo el fin de semana en aislamiento. Eso denota el desconocimiento que tiene la seguridad del centro en el tema de salud mental y derechos humanos. 3 personas no cuentan con ninguna medida disciplinaria después de recibir talleres. El centro, el área de psicología y trabajo social, da talleres sobre farmacodependencia, manejo de la ira, emociones, masculinidad. De hecho, Alcohólicos Anónimos, se dan reuniones ahí, pero todo eso es voluntario. Y 3 personas que no cuentan con ninguna medida disciplinaria han recibido estos talleres. Solo en 2 expedientes no se encontraron reportes solo en 2 expedientes se encontraron reportes de más de 30 sesiones. O sea, solo 2 personas han asistido constantemente a las sesiones de terapia. Y otro punto es que el número de boletas de aislamientos archivadas en los AMPOs de enfermería no coinciden con las boletas que se especifican en los expedientes legales, o sea que hay un desorden y una descomunicación entre el área de enfermería, el área de psiquiatría y el área legal del centro, a pesar de que ya hay una recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura que tienen que solucionar eso. Y el 90% de las boletas de aislamiento revisadas indican un abordaje verbal previo al aislamiento, o sea que sí es usual que haya un abordaje verbal como una medida anterior al aislamiento, sin embargo siempre terminan en aislamientos. Solo en 4 boletas de las 160 revisadas indican una sugestión química, o sea que se da medicamentos psiquiátricos para controlar a la persona. Se encontró una sola boleta donde se suspendía una actividad lúdica como una medida disciplinaria. Solo en 3 expedientes no se encontró ninguna medida disciplinaria, o sea, de las 22 que se revisaron, solamente una persona no tiene ninguna medida disciplinaria, 3 personas no tienen medidas disciplinarias, y hay un usuario con múltiples medidas disciplinarias aplicadas por agresión. Él participó constantemente en riñas, sin embargo, el juzgado de ejecución de la pena lo recomendó para que pasara a seguir su medida de seguridad en las residencias del Centro para la Persona con Discapacidad, Centro Nacional de Personas con Discapacidad, el CONADIS. Otros hallazgos: un usuario que se encuentra con medida de seguridad curativa, a pesar de contar con un informe de psiquiatría que dice que no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica que le haya impedido diferenciar entre lo lícito y lo ilícito, igual está en el centro, cumpliendo una medida de seguridad. Un usuario proveniente de la cárcel de San Sebastián se encuentra en aislamiento por 30 días, eso lo avaló el juzgado de ejecución de la pena. Es porque esta persona tuvo, creo que una infección en el cerebro o algo así, entonces pasó al centro como para rehabilitarse, entonces se utilizó casi que como un hospital para que la persona estuviera a reposo, y ya ahora él está bien, y mientras están en el proceso para volverlo a pasar a San Sebastián, lo tienen en aislamiento porque comenzó a provocar muchos problemas disciplinarios en el centro. No todos los expedientes cuentan con informes de psicología y psiquiatría, a pesar de que el juzgado de ejecución de la pena y el área jurídica los pide cada 6 meses, no están completos. Sobre todos esos hallazgos, y de acuerdo a un análisis de la normativa nacional e internacional, principalmente reglas de Mandela, fue como el instrumento internacional en el que más me apoyé, se hicieron varias recomendaciones. Uno, es necesario que haya ya un reglamento interno en el centro que regule las funciones de la policía penitenciaria, el régimen disciplinario del centro, el funcionamiento del centro, y que incluya los aspectos no solo psiquiátricos ni de salud mental, sino también de perspectiva de derechos humanos, para no incurrir en una revictimización. También es necesario que se revise el protocolo de ejecución de aislamientos.
lo que propongo, y esto es por una medida que hizo tanto Lilanud con el Ministerio de Justicia en República Dominicana, lo aplicaron en un centro penitenciario en República Dominicana y fue muy exitoso, que en lugar de que se den castigos cuando se incurre en una falta disciplinaria, se apliquen o se den como otro tipo de, por decirlo de alguna manera, premios cuando más bien cumplen con las reglas. Entonces dentro del centro se quejan mucho de que no los dejan, que la familia les debe comida. Entonces una medida que se podría aplicar es, bueno, si cumplen las reglas, este fin de semana su familia les puede traer comida. Es como una forma de promover incentivos. También es necesario que se den más talleres y terapias grupales e individuales por parte de trabajo social y psicología. Si se probó que es algo exitoso, no entiendo por qué no lo hacen más seguido y tratan de involucrar a más usuarios en las terapias. Es indispensable que haya más coordinación entre el Poder Judicial, Ministerio de Justicia, el IMAS, el IAFA, CONAPDIS, porque entre ellos, como mencionaba anteriormente, casi que se tiran y se pasan a los mismos usuarios y al final nadie sabe qué pasa con ellos y hay una completa inseguridad con esas personas. Es necesario que se involucre más efectivamente el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia actualmente nada más da policía penitenciaria, que además rota con la policía de todos los demás centros penitenciarios del país, y eso es todo lo que hacen y ya. Entonces, una propuesta que se hace es, bueno, fortalecer el programa de atención en comunidad del Ministerio de Justicia, que estas personas que salen después de estar desintoxicadas de la farmacodependencia puedan acceder al programa de atención en comunidad del Ministerio de Justicia y que se le dé un debido seguimiento a la ejecución de su medida de seguridad. Y es necesario capacitar continuamente a la policía penitenciaria en temas de derechos humanos y enfermedades mentales. También se necesita crear una ley que le dé un fundamento jurídico al centro para que tengan más independencia administrativa y además tengan un presupuesto aparte que ellos puedan ejecutar para trabajar. Y se necesita contar con un espacio que le permita a los usuarios promover su autonomía y su rehabilitación, porque actualmente es una bodega muy pequeña que está dividida con mallas entre las personas que están con medidas de seguridad curativas y medidas de seguridad cautelares. Entonces, no hay un buen tratamiento hacia esas personas. Hay un proyecto, de hecho se hizo una comisión dentro del Poder Judicial que está compuesta por Defensoría de los Habitantes, Defensa Pública, Comisión de Acceso a la Justicia, el Hospital Nacional Psiquiátrico, para poder pasar otra vez CAPEMCOL a un módulo aparte del Hospital Nacional Psiquiátrico, pero que está adecuado. Lo que pasa es que hay un pleito entre el Ministerio de Justicia y la Caja, porque el Ministerio de Justicia quiere que se incluyan los fortines, que es donde va a estar la seguridad. El Hospital Nacional Psiquiátrico no quiere, entonces están en eso. Al final el proyecto se pasó para el año 2019. Y eso sería. Muchas gracias.